Nacimos para ser valientes. Nacimos para ser valientes. Éramos guerreros. Buenos días a todos nuestros hermanos que se puedan estar conectando en esta hora de la mañana. Dios nos ha permitido estar una vez más acá, reunidos para poder compartir la palabra y todos estos temas que Dios ha estado llevando a que podamos hablar. Temas en que es muy necesario de repente que los varones prestemos oído, estemos o no estemos casados, tengamos o no tengamos hijos, todo sirve, toda edificación sirve. Y así que les invito a que se puedan quedar, nos puedan acompañar en esta hora que vamos a tener, en donde vamos a estar compartiendo un poco la palabra. Y estoy aquí junto a mi hermano Richard, para que ahí pueda saludar. ¿Cómo está, hermano Richard? Hola, hermano, bendiciones, bien, gracias al Señor. Nuevamente disponiendo nuestro corazón para que Dios pueda hablarnos primeramente a nosotros y también saludar a mis hermanos también, que les pueda servir y de gran ayuda a lo que iremos a conversar, a hablar, y les saludo en el amor del Señor. Amén. Justamente habíamos estado desaparecidos por un tiempo, pero Dios nos ha traído de vuelta. También está nuestro hermano Julio. ¿Cómo está, hermano Julio? Bien, gracias a Dios, aquí contento porque continuamos con la segunda temporada de Despertando Valientes. Sé que el Señor usará nuestras vidas. Por gracia estamos aquí, así que esperamos que Dios siga fluyendo en este programa y en cada uno de los programas que se están emitiendo. Amén. Segunda temporada. Está bueno eso, segunda temporada. Y también nos acompaña nuestro hermano Francisco Cancino. También hay un guerrero que Dios ha puesto en este grupo. ¿Cómo está, hermano Francisco? Hola, hermanos, ¿cómo están? Un gusto de nuevo poder compartir con ustedes y la honra que Dios nos pone como varones en esta segunda temporada, ya esperando que se siga alargando y que Dios siga hablando a través de nuestras vidas para nosotros, para nuestros hermanos y cualquier persona que quiera sumarse a esta edificación que Dios ha puesto como congregación para toda la gente. Así que bienvenido, que sea un lindo programa y que Dios sea tomando el control. Amén, justamente, que sea así. Así que para empezar vamos a hacer una pequeña oración nomás y vamos a entrar de lleno al tema que el Señor tiene preparado en este día. Señor, estamos reunidos y te pedimos, Señor, que pueda fluir a través de cada uno de los que estamos en este lugar. No somos puestos por nosotros mismos, sino que tú has dispuesto que podamos compartir la palabra, Señor, y que tu Espíritu Santo pueda edificar la vida de cada uno de los que estamos acá y pueda edificar la vida, Señor, de cada uno de los que pueda escuchar, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu presencia pueda estar en medio de nosotros, porque no nos queremos tomar del conocimiento de hombre o de lo que nosotros, de todo lo que nosotros podamos saber, sino que queremos que tu Espíritu fluya a través de cada uno. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, y queremos entrar ya de lleno. Nuestro hermano Julio ahí tiene unos datos que nos quiere entregar con respecto a esto de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar tocando un poco el tema de que venía hablando también nuestro hermano César, el tema del un poco el varón como sacerdote, cómo se tiene que comportar, qué cosas quizás de repente hay que hacer, qué cosas no hay que hacer también. Hay varias cosas que quizás de repente desconocemos y es bueno conversarlas, es bueno saberlas, ¿ya? Porque hay cosas que Dios tiene para cada varón, hay roles que Dios tiene, no desmereciendo ninguno, ni el otro, ni el rol de la mujer, ni el rol del hombre, sino que Dios ha dispuesto a cada uno en un orden, y en esta hora vamos a estar hablando de
del rol que tiene el varón, ¿ya? De las cosas que se tienen que estar haciendo. Quizás no podemos abordar todo en este tiempo, pero vamos a estar hablando de las cosas que Dios nos ha ido mostrando a nosotros. Amén, hermano Julio. Amén. Bueno, como decía el hermano Javier, nosotros continuamos con el tema del sacerdote. El hermano César, en el programa anterior, estuvo hablando sobre el sacerdocio también, como varones, a través de la palabra, que somos reyes y sacerdotes, y empezó a hablar sobre cómo era el sacerdocio de forma general, en el trabajo y en diferentes partes, de que éramos santos, de que teníamos la unción, teníamos el deber de traer la presencia de Dios donde fuéramos. Y hoy vamos a hacer un pequeño recuento de eso, de las funciones del sacerdote. Nosotros nos tomábamos del sacerdote, obviamente de lo que Dios nos enseña en la palabra, de cómo los sacerdotes eran los encargados de realizar las cosas santas. Y a través de esa analogía, a través de lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra, queremos llevarlo a nosotros a la actualidad, a nosotros como sacerdotes en nuestra casa, nuestra familia. Un sacerdote era encargado de realizar las cosas santas. Eran encargados de cosas que el pueblo en general no podía hacer, sino que Dios tenía esa función específica para ellos. Para la gloria de Dios y el gozo nuestro, todos nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios y a realizar esas cosas santas. Nosotros somos reyes y sacerdotes, Dios lo estableció así. Y así que ya no es algo excluido, sino que todos podemos hacer estas cosas. El tema en sí es cómo el rol del varón ha sido desvirtuado, y en este caso el sacerdocio ha sido desvirtuado, ha sido transformado y se ha dado una mala imagen de varón a través del sacerdocio. Y una mala imagen es dejar las cosas santas de lado. Eso es una mala imagen, es algo que nosotros como varones no podemos hacer. Tenemos que estar en las cosas santas del Señor. Tenemos que estar ahí en la iglesia, tenemos que estar ahí estableciendo el reino. Otra cosa que el sacerdote hacía era pedir perdón por el pueblo, pedir perdón, por sí mismo. Sabemos que el sacerdote era alguien que también era falente y pedía perdón por sí mismo y por el pueblo. Luego hablaremos de eso, cómo lo llama la familia. Y otra cosa que debía hacer el sacerdote era velar por cumplir la ley, velar para que la palabra fuera establecida, traer a la memoria al pueblo la palabra, la interpretación, lo que Dios quería decir, traerlo. ¿Ya? Vayamos viendo estos puntos porque nosotros tenemos que también cumplirlo en nuestra familia. Y el sacerdote era el representante de Dios. Cuando la gente veía al sacerdote, tenían que ver la santidad y tenían que ver el reflejo de Dios en él. Cuando el pueblo veía al sacerdote, veían su forma de ser, su ropa blanca, sin mancha, veían un reflejo de Dios. Asimismo, nosotros como sacerdotes tenemos que ser un reflejo de Dios en nuestra casa. Y de eso hablaremos también. ¿Por qué es importante recordar estos puntos? Porque a veces uno llegando a la iglesia, uno continúa siendo como siempre fue, quizá un poco más moral, no dejando de fumar, dejando de decir malas palabras, de tener una buena conducta, pero nosotros somos gente espiritual y nuestro deber como sacerdote es acercar a las personas a Dios. Eso es nuestro deber como sacerdote. Y en este caso es acercar a nuestra familia a Dios. Nuestro deber como varones es poder acercar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a Dios. Somos los primeros. Dios nos dio esa labor. No podemos dejarla de lado. No podemos dejar que nuestras esposas tomen esa labor. Dios le dio esto a todos. Todos podemos orar, estar en intimidad, buscarle al Señor, pedirle su dirección, pero nosotros como varones, Dios nos demanda ser los primeros. Ese es el orden. Y una mala imagen es cuando nosotros dejamos estas cosas de lado y no las tomamos, no las cumplimos y no las hacemos. Hay una palabra que está en Oseas 4:9 que dice que así como es el sacerdote, es el pueblo. Y eso no debe llamar la atención mucho porque nosotros como varones
somos los que guiamos a nuestra familia y muchas veces influye cómo nosotros somos, así será nuestra familia. Lo que permitimos, lo que dejamos que se haga o que no se haga, lo que dejamos que influencie o nuestro gusto, todas las cosas que nosotros podemos permitir van a influenciar en nuestra familia. Ya sea que no busquemos a Dios, que no leamos la palabra, eso va a influenciar. Entonces nosotros como sacerdotes somos los primeros en estar ahí atrayendo la presencia de Dios a nuestra familia. Y eso es algo que debemos tenerlo claro para poder cumplirlo. Si no lo entendemos, no lo vamos a asumir y vamos a dejar que nuestra familia la vamos a afectar. Quizás nuestra esposa pueda tomar esa labor de estar buscando, de estar llevando el peso espiritual, lo cual ella puede hacer, pero la labor principal es del varón. Dios nos demanda eso a nosotros. Y quizás usted puede decir, es que mi esposa ora más, es que le es más fácil, y la verdad es que esa misión, labor, es nuestra. Dios nos demanda ser los primeros en eso. Y lo queramos o no, es el orden. Justamente, mientras hablaba Julio, hay varias cosas que se me venían a la mente, porque Julio está hablando, dando una pequeña pincelada, decimos pequeña pincelada, porque podríamos profundizar mucho más en todo el rol que el sacerdote tenía, ¿ya? Cuando estaba en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros estamos hablando de esto, estamos tomando un poco esto de cómo qué rol y qué funciones cumplía el sacerdote dentro del pueblo de Israel, porque ese rol ahora en gran parte lo tiene que cumplir el varón dentro de su familia, ¿ya? Y una de las cosas que decía Julio es que el sacerdote era el encargado de poder interceder por el pueblo, ¿ya? El pueblo no podía llegar y acercarse directamente a Dios, sino que tenían que pasar a través del sacerdote. Ahora obviamente las cosas han cambiado en Cristo, ya que cada uno se puede acercar, pero sí también el padre de familia puede estar ahí cubriendo, orando, cercando a su familia, y algo que me recordaba era que yo no sé si los hermanos aquí sabían o no, pero era que los sacerdotes no podían beber ni vino ni sidra, dice la Biblia. No podían hacerlo. ¿Por qué? Dice que no podían hacerlo porque el vino y la sidra nubla el juicio, y ellos tenían que estar como bien lúcidos para poder aconsejar al pueblo, para poder que si veían algo malo, poder corregirlo, tenían que estar lúcidos. El resto podía tomar vino, digamos, podía hacerlo, pero los que eran sacerdotes no podían y tenían que estar ahí lúcidos. Entonces, esto de tomar vino y sidra, nosotros lo podemos comparar hoy en día, digamos, quizás como a ciertos relajos que quizás podríamos tener, que no los podemos tener ahora porque tenemos que estar lúcidos, ¿ya? Tenemos que estar lúcidos cada uno de nosotros. Entonces, y quiero preguntar esto, quiero preguntarle aquí a mi hermano Pancho, le quiero preguntar esto de ¿por qué? Porque se hace una semejanza aquí entre que el sumo sacerdote intercedía por el pueblo de Israel, ¿ya? Pero ahora nosotros quizás no estamos al frente de una iglesia, pero sí tenemos un pueblo que cuidar. ¿Y ese pueblo cuál es? Primeramente, nuestra familia, ¿ya? Entonces, mi hermano Francisco, le quiero preguntar ahí de qué manera quizás se puede, como el sumo sacerdote intercedía por el pueblo, nuestro primer pueblo, nuestra primera iglesia, por así decirlo, es nuestra familia. ¿Qué nos puede decir al respecto de eso, digamos? Mire, con respecto, yo lo que he aprendido en este camino, que nosotros primeramente para poder ser sacerdote y para poder guiar a nuestra familia, tenemos que estar ordenados. En el sentido de que si no estamos ordenados, no podemos liderar una casa, de cierto modo, que en realidad es nuestra familia que tenemos en este momento, porque
Dios nos llama a liderar, pero estando en honra, porque así nosotros vamos a poder entregar buenos ejemplos a nuestros hijos, vamos a poder tener el respeto de nuestra esposa, y no porque tenemos más dinero o porque hacemos algunas cosas materiales, sino que porque nos ven más comprometidos con Dios y nos ven estando más en la presencia. O sea, si nosotros estamos en la presencia, tomando palabra, yendo a culto, estando ordenados con Cristo, Él nos va a poner en honra, y Él nos va a dar, Él nos va a decir, hijo, yo te pongo en honra porque tú lo has hecho bien. Y al final Dios nos promueve a sacerdote. Entonces, como Dios nos promueve, después se nos debería hacer un poco más fácil el camino como padres, porque vamos a tener el conocimiento de lo que Dios nos dice a través de que era nuestro hijo. Entonces, partiendo de esa base, hay hartas complicaciones que se nos van viendo, pero es como nuestro camino. Si nuestro camino no tiene dificultades, no va a ser un buen camino, Dios no nos va a tener en cuenta, po. En cambio, si tenemos oposición, si el diablo nos pone baches, nos pone cosas, pero tenemos a Dios, vamos a salir adelante con nuestra familia, y nuestros hijos también van a estar cubiertos bajo ese principio, y ese que son principios claves. O sea, ellos van a también, gracias a Dios, a mí me puso 3 hijos que van a liderar 3 casas en su momento, si Dios lo permite. Y eso es cuando es una honra, pero también es un peso de gloria que Dios te entrega a ser más limpio, para que tus hijos también vayan viendo que los detalles que tiene el papá son detalles súper menores a lo que debería ser una guía. Pues entonces, a mí me gusta este tema, me confronta harto el Señor, porque yo veo que no avanza la familia es porque hay algo mío, que igual es complejo, pero a mí me pasa eso, po. O sea, se detiene la familia y es porque no avanza, porque el papá, en realidad el sacerdote, no está bien con Cristo. Y ves que nos alineamos nosotros como varones, es donde empieza todo a fluir. Y eso es lo que Dios nos debería llamar a todos, porque si nosotros no avanzamos como familia, es porque nosotros como varones no le hemos tomado el peso a lo que tenemos a nuestra espalda. Y ojo, que Dios nos entrega el peso justo para nosotros. No nos entrega así una carga un poquito más que no la voy a poder llevar ni nada. O sea, Dios te entregó lo preciso y llévalo de buena forma, pero conmigo. Y ahí es donde nosotros tenemos que invitar al Padre. Eso. Justamente. Muy importante lo que dice mi hermano Francisco, y rescato algo de todo lo que él dice, que es el tema de la honra del varón, digamos. Entonces, podríamos decir que un varón que no está bajo el alero de Dios, un varón que no está bajo la soberanía, bajo la sombra del Altísimo, como me dijo el otro día un hermano por ahí, me dijo, no, yo estoy bajo la sombra del Altísimo, me dijo un hermano. Si no estamos guardados en eso, hay una honra que perdemos, hay una honra. El mundo, yo creo que de alguna manera ha distorsionado la honra y le ha puesto honra a otras cosas. O sea, el varón ahora tiene honra, como decía mi hermano, quizás decía, no es por el dinero. Entonces, no, el mundo ahora le pone a la honra al varón porque tiene más dinero, o le pone porque tiene más esto, porque es más canchero, porque tiene, no sé, 2 casas, porque tiene vehículo, porque por esto otro. Entonces la honra se ha ido cambiando y se ha ido perdiendo. Entonces la verdadera honra del varón está en que sea un varón que está buscando a Dios, sea un varón que está ahí buscando de Dios, y no necesariamente un varón perfecto, no es necesariamente un varón que quizás no va a tener errores, pero si en algún momento sucede algo, ese varón es lo suficientemente humilde para poder reconocer y poder ponerse de pie en Dios. Entonces, ese es un punto que rescatamos, el tema de la honra, porque al final, como que, no sé, el mundo la dio vuelta y le estamos llamando honra a otras cosas que realmente no lo son. Y ahí también le pregunto a mi hermano Richard, ¿cómo ve todo esto de esta honra que quizás el varón ha perdido y que la ha cambiado quizás por otras cosas? Porque de repente hemos cambiado quizás la honra que Dios nos ha entregado a nosotros, la hemos cambiado por cosas del mundo de repente, por cosas del mundo. Y como decía nuestro hermano Francisco, si quizás nosotros de repente no estamos en orden,
no necesariamente quizá el varón, si no está en orden, no necesariamente la familia se va a perder, porque de alguna otra manera la salvación es personal, pero sí va a quedar una puerta abierta en la que nuestra familia va a quedar expuesta a que muchas cosas puedan pasar. Entonces el varón viene a ser una cobertura, una protección. Amén. Entonces, ¿cómo, le pregunto a mi hermano Richard acá, cómo quizás ve él el tema de esta honra que se ha cambiado, de que ya no buscamos la honra que Dios nos tiene a nosotros, sino que de repente quizás buscamos otro tipo de reconocimiento y terminamos abandonando, por así decirlo, o dejando de lado, por así decirlo, a nuestra familia? Hermano, yo creo que esa honra se pierde a medida que uno no va entregando todo, o sea, en el sentido del pecado, de los hábitos, de muchas cosas que no somos capaces de entregar. Muchas veces me pasó el tema de que mi esposa tomó como liderazgo el sacerdocio aquí en la casa, y que no debería ser, pues ella llevó ese peso por mucho tiempo y hubo consecuencias sobre eso. Entonces, ¿qué esa honra deberíamos tener a nosotros, como varones, como sacerdotes? No solamente, ahora usted tiene el niño chico, yo tengo ya una niña de 22 años ya, una nieta y Benjamín, pero aún así yo sé que cuando era chico no estuve mucho tiempo haciendo lo que debería haber estado haciendo. Yo reconozco, abro mi corazón hacia el Señor, más que nada para que los hermanos también, teniendo niños chicos, puedan estar intercediendo siempre por ellos. No solamente por tema de estudio, no solamente por tema de que Dios lo guarde, sino que para que su corazón vaya creciendo sano, vaya creciendo en armonía con el Señor, guardándolo, todo eso. Yo sé que cometí como varón muchos errores, pero aún así, por la gracia de Dios, somos merecedores, sin merecerlo, perdón, de esa gracia. Dios nos toma en honra y nos guarda y nos dice que avancemos, que lleguemos a ser los varones que Él quiere, que Él necesita en estos tiempos, porque esa honra es por gracia más que nada. No somos merecedores de nada en este momento. Amén. Justamente es así. De repente uno pierde la posición, digamos, y queremos, por favor, que se pueda entender el hecho, como decía mi hermano Richard, queremos que se pueda entender el hecho, porque él decía, claro, mi esposa quizá en un momento tomó todo el rol y tomó como la cabeza acá en esto, y yo dejé como esa posición, decía mi hermano Richard, y no estamos hablando, y lejos esté de nosotros el hablar de machismo, porque no se trata de eso, sino que se trata de que de alguna otra manera el varón viene a ser cobertura para la familia. Entonces, si uno deja eso de lado, ciertamente la mujer lo puede tomar y puede hacer cabeza ahí, y Dios la va a fortalecer y Dios lo va a hacer así. Y Dios no va a hacer diferencia en eso y va a venir a cubrir y a suplir todo lo que falta. Pero esa honra, Dios se la entregó al hombre primeramente. Y si no hay un hombre que esté presente, la mujer simplemente va a tomarlo. Y vuelvo a decir, no estamos hablando de machismo, no estamos hablando aquí, no, que queremos que los hombres queremos estar mandando en la casa y nosotros tenemos la autoridad, y esto no se trata de eso, sino que se trata de que Dios lo puso de esta manera y no estamos poniéndonos nosotros por encima de las mujeres. No, ciertamente no, sino que solamente estamos viendo cómo quizás el varón ha cedido terreno en todo esto y al final hemos dejado que las tinieblas quizás puedan entrar, y después, ¿por qué le está pasando esto? ¿Por qué le está pasando esto a mi hijo? ¿Por qué pasa esto en mi casa? ¿O esto en mi familia? ¿O por qué estoy viendo estas consecuencias? Simplemente porque al final hemos cedido nosotros terreno. Y ahí Dios, si tiene que levantar a una mujer, simplemente lo va a hacer, ¿no? Simplemente lo va a hacer, y ahí la mujer va a venir a hacer resistencia. Y eso yo lo he visto en muchas mujeres, que quizás de repente han quedado solas, que quizás de repente su esposo han quedado ahí y no han querido seguir,
no han querido tomar esta honra o esta carga, como decía mi hermano Francisco, esta carga que Dios pone, esta carga entre comillas, decimos, pero que sí podemos sobrellevar. Pero si no, la mujer va a estar ahí y va a ser fuerte, porque Dios la va a fortalecer. Si aquí no se trata de hombre o mujer, se trata de que Dios viene a fortalecer todo esto. No sé si mi hermano Julio tiene ahí también algo que decir con respecto a esto de esta honra, cómo se ha cambiado, cómo esta honra se ha entregado, digamos, y el varón al final ha ido quedando postergado y lejos de Dios. Al final eso es. Bueno, una cosa que pasa es que a veces como varones nos relajamos y no es más fácil ir en pos de los juegos, la televisión, en este caso ahora los teléfonos, en vez de estar resguardando nuestra familia. El sacerdote tenía que velar por la familia, por el pueblo, velar por los pecados, examinar, estar ahí, como decía Javier, no bebiendo sidra, no bebiendo vino, no distrayendo su mente en tonterías, porque tenía un rol muy importante. Tenía que emitir juicios, tenía que estar apercibido de lo que estaba pasando, y un poco de vino lo iba a distraer. Podía hacer que no cumplir la ley, podía hacer que él prevaricara, la pasara por alto la ley y empezara a hacer destrozos en la autoridad que él tenía, podía dejarla embarrada si es que bebía. Ahora nosotros, si estamos en autoridad sobre nuestra familia y no estamos apercibidos, sino que estamos entretenidos en cosas, no vamos a escuchar la voz de Dios cuando Él nos advierta los peligros que puedan venir a nuestra familia. Dios advierte. Dios es tan bueno, tan perfecto, tan bondadoso, que cuando hay un problema, Él nos advierte. Y es nuestro deber interceder y cubrir a nuestra familia. Y si no estamos atentos, Dios nos va a hablar y no nos vamos a dar cuenta cómo nuestra familia va a caer en las trampas del enemigo por culpa nuestra, porque era nuestro deber cubrirlo y no lo hicimos. Y bueno, eso para dar paso a que la siguiente parte donde vemos cómo un varón en la Biblia cubría a su familia. ¿Cierto, Amén. Javier? Sí, justamente. Cómo debemos comportarnos, digamos, y cómo quizás de repente damos el paso a muchas cosas, como decía nuestro hermano Julio, y nosotros tenemos algunos ejemplos aquí, y de qué cosas debiéramos hacer, ¿ya? En Dios. Y tenemos, si hay alguien nos puede acompañar, vamos a leer Job, capítulo 1. Job es súper conocido, ¿ya? Por todos los procesos que Job tuvo que pasar, ¿ya? Y dice así, Job capítulo 1, versículo 1, dice así: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Entonces, son características que de repente uno dice, pucha, parece que quedan un poco grandes, pero son características que realmente tenemos que tomar, ¿ya? Dice que era un varón, que este era hombre perfecto. De hecho, si nosotros buscamos en la palabra, en muchas partes, la palabra habla, en un momento Dios dice ser perfecto, ser santo porque yo soy santo, y habla también de la perfección. Entonces uno dice, pero ¿cómo vamos a ser perfectos si algo como muy lejano? Yo tengo todo esto, tengo todas estas pifias, me falta todo esto, pero la palabra habla de que sí hay hombres que eran perfectos, sí hay hombres que iban en busca de esa perfección, ¿ya? Y miren, yo me atrevería a decir así, en un momento Dios habló de David y dijo, este es un hombre conforme al corazón mío, pero después en un momento vemos a David cómo comete algunos errores, cuando censa al pueblo, cuando también comete homicidio, adulterio, y conocemos toda la historia de un poco quizás de David, pero Dios decía de él que él tenía un corazón conforme. Entonces, que se entienda que no estamos justificando el pecado, pero de repente ser perfecto no se trata quizás de que en algún momento no vaya a cometer algún error, sino que el ser perfecto es decir, quizás cometí un error, me pasó algo, pero voy y me tiro a los pies de Dios y busco a Dios y digo, Dios, perdóname, y Dios, ayúdame. Entonces de repente nosotros dejamos pasar estas cosas simplemente y no buscamos a Dios,
no buscamos a Dios y dejamos que todo esto que de repente nos vino a corromper, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, lo dejamos ahí, y no buscamos a Dios en esto. Entonces, Job era un hombre perfecto, dice que era recto, temeroso de Dios, y yo creo que eso es algo que quizás de repente hemos perdido los varones, quizá un poco el tener temor de Dios, ¿ya? El cómo voy a actuar de repente frente a Dios, el saber que Dios está en todo momento observando lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy mirando. Entonces, aquí podríamos decir, y es una pregunta para cada uno, digamos, podríamos decir, ¿tenemos temor de Dios? Cada uno de nosotros. Y es para que nos analicemos. Cada uno se puede analizar. Usted, hermano, que nos está escuchando, que nos está viendo, o quien sea, que nos está escuchando, viendo, preguntamos y decimos, y también me lo pregunto a mí mismo, ¿tenemos temor de Dios? ¿O nos falta un poco de temor? Porque de repente quizás le damos lugar a muchas cosas nomás, y falta temor dentro de nosotros. Porque si tenemos temor, vamos a buscar de Dios y vamos a procurar estar santos delante de Él. Entonces, temeroso de Dios, y aquí también dice que era apartado del mal. Job. Esas eran las características que tenía. Perfecto, recto, temeroso de Dios y que se apartaba del mal. Entonces, nosotros como varones, como padres de familia, como sacerdotes que estamos hablando, debemos procurar buscar esto, el tener temor, el buscar la perfección en Cristo, ¿ya? El buscar el ser recto, en apartarnos del mal. Debemos de buscar estas cosas. Y miren, nos queremos saltar a Job 1.5, y esto es algo que hacía Job, ¿ya? Dice, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, voy a leer desde el 4 mejor. Entonces, dice así, Job capítulo 1, desde el 4 dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Esa era una de las características también que tenía Job. Job dice la palabra que tenía hijos, 7 hijos, si es que no me equivoco, ¿cierto? 7 hijos y 3 hijas, y dice que cada uno de los hijos hacía fiesta, que eran terribles fiesteros. Un día a la semana cada uno hacía fiesta, y dice que ahí invitaban a su hermana y tomaban 11, no sé, y hacían todo. Entonces, o sea, celebraban ahí, hacían fiesta, pero después la palabra dice que Job los llamaba y los santificaba, ¿ya? No era que solamente Job se ponía a orar por ellos, sino que los llamaba y los santificaba, los limpiaba, y decía, no hay que hacer cosas que ellos hayan blasfemado en sus corazones en contra de Dios. Job, como padre de familia, como sacerdote, ya se preocupaba de cubrir a su familia, de cubrir a sus hijos, de que ellos de alguna manera pudieran conocer a Dios. Entonces, ese es el llamado que Dios tiene también con cada uno de nosotros, los que somos padres. Bueno, aquí los 4 que estamos presentes somos padres, algunos más nuevos, otros más viejos, pero todos somos padres. Ya algunos con más experiencia, otros con menos experiencia, como Julio y yo, que tengo uno de 2 años y Julio tiene, ¿cuánto? 4 o 5 meses, algo por ahí. Tiene 3 meses. 3 meses. Entonces estamos más nuevitos en este tema, pero sí hay algo, y es que nosotros como padres debemos actuar como Job, que tomaba a sus hijos y los santificaba. Y aquí nace otra pregunta. ¿Cómo voy yo a santificar a mis hijos? ¿O cómo voy a buscar que mis hijos estén bien si yo primeramente no estoy alineado con Dios? Amén. Si yo primeramente no estoy teniendo temor de Dios. Entonces,
Le quiero dar el paso aquí a mi hermano Francisco, con esto que estamos viendo de Job. ¿Qué puede ver usted en esto, digamos? ¿Qué le parece esto que hacía Job con su familia, con sus hijos? Lo que me tocaba mucho con respecto a lo que es Job es que él, independiente de las fiestas y las farras que se daban su hijo, que eran 7, como decía usted, una vez a la semana, él los cubría y los santificaba. Entonces, él seguía cumpliendo su misión, independiente que el hijo ya no la cumpliera. Pero él, como padre, él ya hacía lo que hace un varón y lo que hace un sacerdote, de que cubre igual a sus hijos. No porque el hijo no esté, no lo iba a cubrir igual. Como decía nuestra pastora cuando el hermano Juan Pablo estaba afuera, ella igual lo cubría. Ella igual lo cubría diariamente, aunque estuviera pasando lo que estuviera pasando. Entonces, ahí a nosotros también nos da una tremenda tarea de que, independiente que tu hijo se vaya o no, nosotros no sabemos, somos iguales, independiente de todos padres jóvenes, pero independiente que se te vaya o no, tener esa fe y esa cobertura sobre nuestro hijo, porque sin duda las tremendas oraciones que Dios le ponía en el corazón a ese varón era la cobertura y también la salvación o guardar lo que más pudiera la salvación de su hijo. Entonces eso es lo que me tocaba. Eso. Justamente, y hay un punto ahí, y es que en realidad, bueno, la salvación es personal. La salvación es personal y cada uno tiene que buscarla, ¿ya? Amén. Job sí tenía que cumplir una función que era orar por sus hijos y los procuraba santificar y todo, pero si ya después el hijo no quiere, si después ya el hijo dice, no, yo escojo otro camino y me quiero apartar de esto, sea lamentable, pero bueno, nosotros como padres, que no sea por causa nuestra, que no sea por causa de que quizás nosotros no estuvimos orando, Amén. No sea por causa de que nosotros no estuvimos cubriendo a nuestro hijo y en algún momento hablándole y reprendiéndolo, enseñándole, mostrándole y diciéndole esto que estás haciendo está mal. Entonces, no, pero yo quiero seguir este camino. Perfecto, sigue el camino que estás tomando, pero tienes que saber que te estás, no sé, apartando de Dios, que de aquí este no es el camino que nosotros hemos destinado a seguir, sino que como familia estamos sirviendo a Dios. Si tú quieres tomar otro camino, es decisión quizás del hijo, pero que no quede de que el padre en su momento quizás no lo amonestó, que el padre quizás en su momento no estuvo orando por él, ya que no estuvo cubriéndolo, sino que debe estar eso ahí, Entonces, esto es una de las primeras cosas que tenemos de cómo Job oraba por sus hijos, por su familia, cómo los cubría, cómo los santificaba. Entonces, si hay alguno de nosotros que no está haciendo esto, si hay alguno de nosotros que no está orando por sus hijos, sepa que con la ayuda de Dios lo tenemos que hacer. Amén. Lo tenemos que hacer. Dios nos ha puesto en honra a cada uno de nosotros como padres. Entonces Dios, yo creo que quiere devolver esa honra. Si alguno de nosotros la ha perdido, Dios la quiere devolver. Debemos de buscarla porque Dios la quiere devolver esa autoridad. Y cuando hablamos de autoridad no estamos hablando de que yo soy el que mando aquí y yo soy esto, no, sino que estamos hablando de una autoridad que Dios da y que el resto va a reconocerla cuando uno hable, pero recuperémosla y que Dios nos devuelva esa autoridad y esa honra. ¿Y cómo la vamos a recuperar? Buscando, cada uno personalmente, buscando de Dios. Eso es lo primero para nosotros los varones. Debemos estar orando, debemos estar buscando en la palabra, porque si no, no vamos a tener esa honra. Amén. Tenemos otro versículo. Mi hermano Richard ahí lo tiene. Tenemos Génesis capítulo 49, del 1 al 2. Hermano Richard. Y dice, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Acá como Job también,
Jacob quería declarar, en este caso, declararle palabra, la bendición de él sobre la vida de sus hijos, que no dejan de ser no uno o dos, sino son 11 hijos que le declaró a distintos su palabra y su bendición. Y aún así, como dice usted, hermano Javier, que tenemos que estar intercediendo por nuestros hijos, no solamente desde el vientre, o sea, desde antes, pero en cada momento, en cada situación, en cada lugar, en cada momento de nuestras vidas, sobre todo cuando empezó el tema del COVID, hubo como más temor, mucho miedo que se fuera a poder ir alguno de nosotros, nuestros hijos, nuestra esposa, y aún así vimos la victoria de Cristo. Digo yo eso porque ahí se empezaron a cerrar muchas cosas, ya sea los colegios, lugares que uno frecuentaba, a lo mejor mucha gente frecuentaba muchos lugares, y aún la iglesia, pues, y el varón tuvo que volver a sus casas. Muchos trabajos se cerraron y el varón tuvo que ser en su casa, no solamente en su casa, sino que ir a su casa a ser sacerdote, ya sea como liderazgo, como pastor, como sacerdote, como esposo, y tuvo que acercarse nuevamente el varón en el hogar. No pasaba nunca, a lo mejor, los varones en casa, pero tuvieron que, con el tema del COVID, tuvieron que acercarse nuevamente a tomar lugar en las casas, ver lo que estaba pasando. Muchas veces semanas, a lo mejor encerrados con su familia, que no han estado nunca, porque el varón sale como a trabajar a otros lugares, y ahí intercediendo por sus hijos, no solamente en su trabajo, sino también en el hogar, pues a lo mejor entregando alguna palabra. Y en el tema del COVID hablo yo, pero es necesario estar buscando, cubriéndolo, como Jacob aquí, llevar a nuestros hijos, ¿no?, a lo más grande, a proyectarlo en Dios primeramente, y decirle las bendiciones. A lo mejor yo soy de los que a lo mejor no lo digo, oye, tú vas a ser, no sé, un hijo, como el Benja, un pajista extraordinario, ¿no? A lo mejor llevarlo más allá en mi corazón y decírselo a Dios. Yo lo veo en esto, lo veo en esto otro, así a Catalina también, pero está en el corazón de uno el corazón de Dios, llevarlo a que sean salvos primeramente y que busquen la voluntad de Dios, el camino. Yo agradezco a Dios a todo esto porque he visto la fidelidad, el amor hacia el hogar, aún siendo nosotros cayendo muchas veces o dándole la vuelta la espalda a Dios. Dios permanece fiel, ha permanecido fiel en todo sentido, y agradezco a Dios, y Dios, yo sé que Él se vuelve, la gracia y el favor de Dios se vuelve a la casa de nosotros, a la casa de nuestros hermanos, cuando realmente le anhelamos, le buscamos y queremos que nuestra familia sean salvas. Como dice usted, esto es personal. Yo sé que yo no puedo decirle a mis hijos todos los días, oye, busquen, y ellos, como dice usted, es algo personal, algo que tiene que nacer de uno, algo que tiene que nacer del corazón, buscar la santidad y la salvación en Cristo. Así que eso es bueno. Sí, y yo quiero tomarme de lo que dijo mi hermano Richard. Hay un punto ahí muy importante, que es el tema de que dentro de lo que está al alcance de nuestras manos, por así decirlo, el buscar la salvación primeramente de nosotros, y como decía nuestro hermano Richard, no quizás proyectar a mi hijo, como él dice, porque Benjamín sabemos que toca ahí bajo en la iglesia y Dios lo ha puesto en eso. Él decía no proyectarlo quizás solamente en eso, sino que mucho más allá, y ahí mi hermano Richard dijo primeramente en su salvación, y en eso va, digamos, en eso va un poco, va en el hecho de que como padres, vuelvo a decir, de lo que está al alcance de nuestras manos, por así decirlo, es buscar que nuestros hijos alcancen la salvación, buscar que conozcan, y juntamente con eso también proyectarlos y llevarlos más allá, decirle,
bueno, Dios te tendrá, te tiene cosas, te tiene con propósito. Si nos tomó como familia y estamos acá y estamos sirviendo, y quizás han pasado muchas cosas, quizás han pasado alto, bajo, han pasado problemas, han habido cosas, pero hasta el día de hoy se persevera, hasta el día de hoy se permanece, es porque algo Dios quiere hacer. Y vuelvo a insistir en lo que decía mi hermano Richard, primeramente la salvación de cada uno, pero juntamente con eso hay otras cosas más que Dios quiere hacer también. Entonces, debemos velar por la salvación nuestra, personalmente como varones, pero también debemos velar dentro de lo que podamos por la salvación de cada uno de nuestros hijos, por la salvación de nuestra esposa. Si ellos ya quizás no quieren en algún momento, podemos decir, los soltamos, por así decirlo, los entregamos en el Señor y que Dios pueda hacer, pero yo hice lo que me compete, digamos. Yo hice lo que tenía que hacer. Y ahí, claro, pues, estábamos tomando un poco a Jacob, como Jacob ahí en Génesis capítulo 49, ¿sí? Ora por cada uno de sus hijos. Y al final termina profetizando con ellos. Profetizando, digamos, termina declarándole palabras. No quiero ser autorreferente, pero con nuestro hijo David, que tiene 2 años, 2 años, 3 meses, tomamos una costumbre de poder orar con él cuando lo vamos a acostar. Lo acostamos y oramos. Quizás uno podría decir, no entiende, pero ¿qué está haciendo si tiene 2 años? Sí, pero yo quiero tomar esa costumbre, quizás primeramente por mí, y después cuando él esté más grande, seguir haciéndolo, y sé que Dios va a ir marcando el corazón. Y a mí me da risa igual, porque después que termino de orar con el David, o Valesca ora con él, le decimos en el nombre de Jesús, amén, y el David dice, bravo, y aplaude así, lo celebra. Entonces, son pequeñas cosas y pequeños pasos que quizás podemos ir dando para declarar sobre ellos, sobre nuestro hijo. No necesariamente tenemos que esperar a que sean grandes y que tengan el criterio ya formado. Entonces, queremos hacer una invitación. Si quizá al día de hoy no lo estamos haciendo, tomemos a nuestro hijo y antes de que se vayan a acostar, oremos con ellos. Y quizá uno podría decir, pero es que mi hijo ya es muy grande y no me va a pescar, o no sé, o esto, otro. Hay que romper nomás. Y decir, hijo, quiero orar, simplemente quiero orar nomás, pero ¿por qué no? Quiero orar solamente y pedir que Dios te pueda cubrir y ahí quizás Dios va a ir rompiendo y va a ir moldeando cosas en cada uno. Entonces, hagámoslo y vamos a ver resultados de todo esto. Nosotros esto lo empezamos a hacer, no lo hacíamos al principio. Nosotros lo empezamos a hacer porque vivimos una situación con David. Yo no sé si todos sabían, pero David hubo un tiempo en el que andaba mordiendo a todos. Niño que se le cruzaba, niño que David mordía. Entonces, y a muchos niños los dejó marcados en el sentido de que faltó poco para sacarle el pedazo de piel. Entonces, a nosotros se nos transformó en un conflicto eso, con Valesca, el hecho de que nuestro hijo estuviera mordiendo a todos. Y fue ahí que lo tomamos, digamos, y empezamos a orar con él. Empezamos a orar nosotros también por toda esta situación y de un tiempo a otro después dejó de pasar. Entonces, tenemos autoridad para poder hacerlo. Amén. Tenemos autoridad para poder orar y hagámoslo, porque Dios nos ha puesto con eso. Amén. Nos está quedando poco tiempo, así que queremos saltar al tiro tenemos otra palabra ahí. Génesis 22. Mi hermano Francisco, me parece que tiene ahí Génesis 22. Sí, Génesis 22, bueno, acá el título, Dios ordena a Abraham a que sacrifique a Isaac. Esta es una palabra bien conocida que nosotros ya conocemos de alguna u otra manera con varias enseñanzas respecto a la palabra. Bueno, y empieza así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en altar sobre la leña. Bueno, es parte de lo que nosotros también nos enseña el Señor, que por sobre todas las cosas está la obediencia en Él. Está porque al final Abraham, ¿qué es lo que busca? Busca estar bien con Dios más que con su hijo. O sea, busca seguir al Padre, porque ahí él entiende que está ahí está la clave de la salvación. O sea, él pudo llegar a sacrificar a su hijo porque el Padre le dijo. Entonces ahí Dios nos confronta a nosotros, porque muchas veces nosotros somos muy sobreprotectores, queremos lo mejor para ellos en el ámbito terrenal y no espiritual. Y ahí es donde Dios también nos llama a todos a ser prudentes con lo que le vamos entregando a nuestro hijo, porque al final si Abraham pudo entregarlo a Jesucristo, nosotros mínimo tenemos que guiarlo en el camino de la salvación. O sea, me traía a este momento el mismo tema de que nosotros mismos tuvimos que tomar una decisión que creo yo que ya 3 como padres, y nos falta el hermano Julio que va a llegar al tema de Más que Vencedores con nuestro hijo, porque al final nosotros podemos ser juzgados desde ojos ajenos. O sea, desde el mundo somos juzgados por no tener a nuestro hijo en una enseñanza tradicional y con competitividad educacional, y que la universidad que sea el foco y que la educación sea el foco, sino que nosotros privilegiamos primeramente que nuestros hijos estuvieran guardados y que la base fuera Cristo. Entonces, porque nosotros entendemos que Cristo es lo que nos va a llevar a todo lo otro. Y eso es porque por eso nos llaman locos, porque al final todos piensan que estamos haciendo las cosas al otro como atornillando al revés, pero la palabra dice porque todo lo malo será bueno y lo bueno será malo. Entonces yo doy gracias por este tiempo que estamos viviendo como hijos y también como sacerdotes, porque al final es un tiempo complicado que solamente Dios nos va a poder dar esa fortaleza de sacar nuestra familia y nuestros hijos adelante. Eso. Amén. Sí, Amén. Justamente vemos ahí en estos versículos de Génesis cómo, bueno, primeramente, claro, como decía mi hermano Francisco, la obediencia que pone a Abraham a lo que Dios le está demandando, ¿ya? Entonces, claro, ahí tenemos un punto en el que podemos decir que como varones o como sacerdote, o como padre de familia, o como patriarca que era Abraham, qué tan obedientes también estamos siendo a lo que Dios nos pueda pedir, qué tan obedientes estamos siendo a lo que Dios nos pueda demandar. Hay un punto ahí. Entonces, debemos ser hombres obedientes a lo que Dios pueda demandar, ¿ya? Temeroso, como hablamos, temeroso de Dios, buscar de Dios. Entonces, ese es un punto. Obediencia a Dios. ¿Lo estamos siendo? ¿Estamos siendo obedientes como varones a Dios, a lo que Dios nos pueda demandar? Y el otro punto que también tenemos ahí es esto. Obediencia a Dios. ¿Lo estamos siendo
¿Estamos siendo obedientes como varones a Dios, a lo que Dios nos pueda demandar? Y el otro punto que también tenemos ahí es, lo más probable es que no era la primera vez que iba a adorar con Isaac, sino que quizás en otras ocasiones Isaac ya había visto a Abraham adorar, porque le dice: Padre, acá está el fuego, está la leña, está todo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le responde: bueno, Dios se va a proveer de cordero. Entonces, si Isaac no hubiera sabido cómo era un holocausto, no le hubiera preguntado a Abraham por el cordero, sino que lo hubiera acompañado nomás. Entonces, ese otro punto ahí que queremos también nosotros tomar, el hecho de decir de que nuestros hijos nos tienen que ver a cada uno de nosotros, buscando de Dios, adorando, conociéndole. Tenemos que, nuestros hijos tienen que saber que nosotros, como padres, como sacerdotes, somos dependientes de Dios. Si en algún momento pasa algo, no, hijo, voy a ver qué es lo que Dios quiere. O si en algún momento pasó algo malo, no, hijo, aquí Dios va a tener que sacarnos de esto, algo Dios va a hacer. Entonces, que nuestros hijos puedan ver en nosotros los padres, en nosotros los varones, puedan ver que somos realmente dependientes de Dios, no que dependemos del dinero, de un trabajo. Démosle la gloria nosotros a Dios, entreguémosle la gloria a Dios. Oh, papá, mira esto. Sí, gracias a Dios, hijo. Dios, reconozcamos a Dios en nuestros caminos. Eso es lo que tenemos que hacer. Reconocer a Dios en nuestros caminos, porque si reconocemos a Dios en nuestros caminos, el resto va a ver, nuestros hijos van a ver de que nosotros estamos sirviendo a un Dios. ¿Cómo vamos a manifestar a Dios si yo no lo estoy reconociendo frente a mi familia? Si no estoy reconociendo que todo lo que tengo proviene de Él. Que nuestros hijos lo sepan, que nuestros hijos adoren, que nuestros hijos digan: oh, papá, ¿me pudiste regalar esto? Sí, hijo, te puedo dar un regalo, pero Dios me permite hacerlo. Dios me permite que pueda haber alimento en nuestra mesa, porque Él es el proveedor de todas las cosas. Que nuestros hijos sepan que nosotros honramos a un Dios, que nosotros adoramos a un Dios, y que ese Dios no nos va a dejar desamparados, que ese Dios no nos va a soltar. Quizás que en algún momento nos va a pasar por algún valle de sombra, por algún valle de muerte, por algún valle donde quizás vamos a estar necesitados, pero aún ahí Dios va a estar con nosotros. Que quizás en algún momento nuestros hijos nos van a ver que estamos enfermos, que estamos débiles o que algo aconteció, pero aún ahí vamos a decir: hijo, aquí Dios nos va a levantar, de aquí vamos a ver qué cosas Dios quiere hacer. Entonces, nuestros hijos van a ver a Dios si nosotros también se lo mostramos a ellos, si nosotros lo reconocemos, reconocemos a Dios en las cosas que tenemos, en las cosas que hacemos, como decíamos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en donde quiera que Dios nos haya puesto. Entonces, al fin y al cabo, Isaac sabía lo que era un sacrificio. ¿Por qué? Porque Abraham veía a Abraham adorar, o muchas veces Abraham llevó a Isaac también para que adoraran juntos. Que nuestros hijos nos vean levantar las manos en la iglesia. Amén. Que nuestros hijos nos vean quebrantados, quizás cuando estamos en la iglesia, en un culto, en la alabanza. Que nos vean de esa manera. Que nos vean de esa manera. Que nos vean que estamos buscando de Dios. Amén. Porque ahí vamos a tener toda la autoridad para poder decirles. Y para ir más o menos cerrando todo esto que hemos estado hablando, tenemos una palabra más que tiene mi hermano Julio, que era un poco lo que conversábamos, el tema de que estamos hablando, de que hablamos de que Job oraba y santificaba a sus hijos. Hablamos de que Jacob terminó después de sus días, orando por cada uno de sus hijos y entregándole palabra profética. Hablamos de Abraham, de cómo Abraham adoraba con Isaac, ¿ya? De cómo Abraham manifestaba que él buscaba de Dios y se lo manifestaba a Isaac, su hijo, a su hijo Isaac. Entonces, si quizás no estamos haciendo estas cosas, si quizás no nos hemos visto haciendo esto, es porque quizás nosotros hemos cedido nuestro lugar de honra como varón, como sacerdote que Dios tiene, como mencionaba quizás mi hermano Richard en un momento, que
que en el tiempo de la pandemia ahí fue todo medio quizás más duro, medio complicado en ese momento. Si no estamos haciendo esto, tenemos una palabra ahí que nuestro hermano Julio nos va a compartir. Amén. Solo antes de leer la palabra, con respecto a lo que estaba hablando antes, algo que me sorprendía mucho de ver a mi papá en la iglesia era cuando le veía levantando las manos orando. Eso como hijo me agradaba mucho. Y otra cosa, que nuestros hijos vean cómo diezmamos, cómo ofrendamos, que esa es parte de nuestro sacrificio, cómo servimos, cómo vamos a la iglesia a trabajarle al Señor, que ellos puedan ver y seamos ejemplo para ellos. Y bueno, con respecto a la palabra, el sacerdote tenía que vestir vestiduras limpias, santas, puras, que todo el pueblo viera que él estaba blanco y sin mancha. Porque eso reflejaba que delante de la presencia de Dios había que estar puros, limpios, sin ninguna falta en uno. Tenía que incluso limpiarse para poder entrar a la presencia de Dios. Y hoy que hemos estado viendo diferentes puntos, podemos quizás analizarnos nosotros mismos y ver que quizás no hemos estado haciendo muchas de estas cosas. Quizás no hemos estado haciendo un ejemplo en nuestra casa, no hemos estado orando por nuestros hijos y quizás menos por nosotros, por nuestros propios pecados. Quizás no hemos sido ejemplo, hemos sido bastante alejados de lo que un sacerdote puede ser y no tengamos la autoridad como estábamos hablando. Quizás cuando queramos advertir a nuestros hijos de algo, nuestros hijos nos pueden decir, ¿y tú que haces esto? ¿Y tú que haces esto otro? Quizás podemos decirle algo a nuestra esposa, amor, no está bien que hagas esto, y ella nos diga, ¿y tú que haces esto otro? Y en realidad nos sentamos como sin autoridad frente a todo esto, porque realmente quizás no lo hemos estado haciendo bien. Y delante de todo el mundo espiritual nos vemos con ropa sucia, con ropa manchada, sin autoridad, sin nada que nos pueda decir este hombre es un sacerdote que está alineado con el Señor. Así que a todos los que nos podemos ver así, tenemos una palabra que se encuentra en Zacarías 3, del 1 al 7, y dice así: me mostró, aquí está hablando Zacarías, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Le estaba acusando al sumo sacerdote, aquel que era la autoridad máxima en el pueblo, aquel que tenía que cubrir a todo el pueblo. El diablo estaba acusando. Tú no eres capaz, tú no tienes autoridad para estar aquí, tú, lo estaba acusando. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, vestiduras manchadas, malas, sucias. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Amado hermano, Dios tiene el poder para sanarnos, libertarnos, limpiarnos y decirnos, quitarles esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron de ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, a ese Josué que representa al varón, aquel sacerdote, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están, te daré lugar. Dios nos dice eso, que si andamos en sus caminos, y guardamos su ordenanza, también gobernaremos su casa. Él nos entrega la autoridad para gobernar nuestra casa. Él nos entrega, nos cambia las vestiduras. Si usted se ve con falto, sucio, sin autoridad, hoy el Señor nos entrega esta palabra para que podamos volvernos a Él, pedirle perdón. Señor, límpiame, ayúdame para poder ser un sacerdote y poder guiar a mi familia hacia ti. Eso, hermano Javier. Justamente estamos ya con el tiempo pillado ya,
pero queremos dejar esta palabra, el hecho de que quizá hay muchas cosas que nos puedan estar acusando, quizá hay muchas cosas que puedan estar diciendo, mira lo que haces, mira esto otro, pero Dios tomó a este sumo sacerdote, a Josué, y lo limpió, y le cambió las vestiduras, y le devolvió la honra que merecía. Eso es lo que Dios quiere hacer, pero debemos de buscar. Y por eso después que Dios le cambia las vestiduras a Josué, a este sumo sacerdote, le amonesta y le dice, tienes que andar por mis caminos, tienes que buscar mi estatuto, tienes que estar en esto, porque si lo haces, entonces gobiernas mi casa, gobiernas mi iglesia, gobiernas la familia. Y volvemos a decir, no es un tema de machismo y para estar encima, sino que para tener una autoridad de Dios y para poder reprender, para poder edificar, para poder plantar, para poder profetizar, para poder tener autoridad y poder declarar palabras y poder detener quizás muchas cosas. Entonces, hermanos, esto es para todos nosotros. Dios quiere devolver la honra, Dios quiere cambiar las vestiduras, pero así también como devuelve y hace y devuelve la honra al varón, devuelve la honra a Josué, también la amonesta y le dice, búscame. Y eso es lo que nosotros queremos dejar en este día. Cada uno de nosotros debemos de decir, buscar al Señor. Cada uno de nosotros debe buscar. Cada uno de nosotros quizás debe dar pasos en lo que nosotros, con Valesca, tuvimos que empezar a orar con David por toda esta situación que estaba pasando. Quizás usted, hermano, va a tener que empezar a orar con su hijo. Y quizás su hijo al principio no lo va a ni pescar. Quizás no va a estar ni ahí. Quizás va a decir, pero ahora venía a orar. Pero ahora, papá, ¿y por qué ahora? ¿Y por qué no antes? O papá, me da vergüenza, o papá, esto otro. Rompamos. Y va a ver como muchas cosas se van a ir dando vuelta. Quizás no va a ser a la primera, al tiro, pero va a ver cómo Dios va a ir haciendo cosas. Dios quiere devolver esta honra. Dios quiere que podamos tener esta posición en que Él nos ha puesto para poder edificar. Pero somos los primeros que debemos devolvernos. Somos los primeros, nosotros los varones, que debemos de estar lúcidos, sin sidra, sin vino, como estaba el sumo sacerdote. Amén. Así que damos gracias a Dios por este tiempo que hemos tenido. Vamos a orar y esperar de que lo que hayamos podido compartir haya podido servir de edificación a cada uno. Amén. Señor, te damos las gracias por este tiempo en que nos permite compartir, Señor, tu palabra, en la que estamos hablando, Señor, de cómo tú quieres devolver la honra a cada uno de nosotros, cómo quieres darnos esta autoridad, Señor, para poder gobernar nuestra casa, para poder gobernar tu casa, Señor. Yo te pido que en cada uno de los varones que hemos estado recibiendo esta palabra, Señor, tú puedas amonestarnos y que nos puedas llevar a dar pasos, Señor. No solamente que nos quedemos acá en el oír, sino que realmente podamos dar pasos y podamos decir, quizás empezar a hablar con nuestros hijos, o que ellos nos puedan ver cómo entregamos y cómo damos toda la gloria y toda la honra a ti, de cómo dependemos de ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos las gracias por este tiempo y sigue edificando cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, estamos ahí listos. Damos gracias a Dios por este tiempo y síganos acompañando todos los días miércoles, y si no lo puede ver el miércoles, tiene otro horario para poder verlo y podamos seguir edificándonos en Dios, en este caminar. Amén. Amén. En este peregrinaje que tenemos. Amén. Amén. Así que les saludamos, hermanos. Amén. Chao, Que estén hermano. bien. Nacimos para ser valientes.